nuestro llamado para escuchar a Monseñor Aguer. Como dice la famosa frase, ante la mesa bien servida la palabra sea medida. La palabra, ¿no? Pero tengo que decir unos breves conceptos sobre la importancia que tiene acá la presencia de Monseñor en este momento del país. ¿Qué es cultura?, decía el poeta Horacio. Corromper y ser corrompido, eso es cultura, decía. A eso llaman cultura. Por eso le hemos pedido a Monseñor que nos explique qué es la verdadera cultura y qué está pasando con la cultura y con nosotros en este momento, que nos dé un poco de luz. Pero estas cosas gravísimas que acabo de decir, el fin del mundo moderno, el mundo cristiano es la razón y fe, el mundo moderno es la razón, y el mundo posmoderno es la sinrazón, satisfecha de sí mismo, el puro capricho. Los últimos Homo sapiens nos queremos reunir acá para escuchar la voz de nuestro obispo y que nos ilumine en estas horas de tinieblas. En este momento, los últimos tiempos van a ser muy parecidos a la pasión de Cristo, pero va a ser la pasión del cuerpo místico. Ya están todos en su puesto, Están los prelados que deberían estar en la cátedra de la certeza, están en la cátedra de la duda. Los fariseos que pretenden tener la clave de la escritura explican todo por razones humanas. Los herodianos tienen en todas partes sus espías masónicos. La soldadesca ríe, la muchedumbre sin cesar hace oír su voz. Solamente está la Virgen al pie de la cruz. Y todos los que queremos ser hijos de ella representados por San Juan. Las tinieblas cayeron sobre el mundo, ¿no?, cuando mataron a Cristo. Y eso ha opacado la cultura. Por eso le pedimos al Monseñor que nos dé un poco de la luz del Tabor y un poco de la luz de la resurrección. La verdadera cultura es la que sale del culto, y de todo eso nos va a hablar Monseñor. Muchas gracias. Ya que Breide hizo el resumen, podríamos pedirle a él que exponga finalmente. Bien. Buenas tardes a todos. Creo que me habían pedido hablar sobre la cultura y la misión de la Iglesia, o la situación de la Iglesia hoy ante la crisis cultural. Yo comenzaré refiriéndome a la misión de la Iglesia. Jesús, antes de volver al Padre, envía a sus discípulos y le encomienda la tarea apostólica propiamente tal. Lo encontramos al final del Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Allí se dice en los últimos versículos, ¿no? Vayan y hagan que todas las naciones sean discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Algunas anotaciones sobre esto, ¿no? Hagan que todas las naciones, en griego Mateo dice pantata ethne. Etnos significa raza, pueblo, nación, pero especialmente en el contexto bíblico, etnos significa el pueblo gentil, los paganos, frente o en relación con los hebreos. Y yo estoy siempre con ustedes, estoy con ustedes hasta el fin del mundo, dice Heostes finteleias tonayonos, hasta el fin del eón. Podríamos decir hasta el fin de la historia humana, de esta dispensación histórica en la cual el hombre ha sido puesto, ¿no? Y que concluirá con la segunda venida de Cristo. Bien. Es interesante que algo que no se observa frecuentemente, Jesús vino en primer lugar para los judíos, con perdón de los que detestan a los judíos, ¿no? Pero Jesús vino para los judíos. ¿Por qué? Para cumplir con las promesas que Dios había hecho a Abraham y a su descendencia. Cristo predicó en las sinagogas.
también predicaba en el campo, etcétera, ¿no? En la montaña, en la nave, desde la barca, pero sobre todo en la sinagoga. Y los apóstoles siguieron esa costumbre, primero en la sinagoga, porque primero para los judíos. En el capítulo 10 de San Mateo, también es otro texto de envío a los apóstoles, les dice: no vayan por el camino de los paganos, de los etnón, de las naciones, limítense a la casa de Israel. ¿Ve? Otra vez este precepto, que generalmente no se advierte, ¿no? Los apóstoles igual. El primer discurso apostólico, el día mismo de Pentecostés, Pedro sale allí y habla, ¿no? ¿Y qué dice? ¿A quién se dirige? A los judíos. Dice: Andres Judaios, varones judíos. O si no, israelitai, a ustedes me dirijo, israelitas, y a sus hijos, ¿no? O también adelphoi, hermanos. Hermano era un hebreo para otro hebreo. Pero también larga esto, que es interesante, y tiene que ver con lo que dice Mateo, en el sentido, vayan, todas las naciones, ¿no? Dicen, también tienen que ocuparse de pacento y seismacrán, para todos los que están lejos, para todos los que están lejos. ¿Quiénes son los que están lejos? Y a los que convoque el Señor nuestro Dios. Esos son los paganos, están lejos. Pero el Señor nuestro Dios los quiere convocar. Y ellos van a formar la eclesía, la iglesia. Iglesia significa convocación. Eclesía significa convocación. Es la reunión de aquellos que han sido convocados por Dios. Primero los judíos, después los gentiles. Pero ahora se produce esta disyunción entre judíos y gentiles. Es decir, que este hecho catastrófico, los judíos no aceptan el Evangelio. Los judíos no reconocen a Jesús como Mesías. Había venido para ellos en primer lugar, no lo reconocen. Encontramos en la carta a los Romanos, que Pablo en el capítulo 11, verso 25, dice que la ceguera aconteció a una parte de Israel hasta que entrara la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel se salvará. Y allí es curioso que Pablo aplica un pasaje del capítulo 59 de Isaías, en la segunda parte, es el Deutero Isaías, como se lo llaman los exégetas, la segunda parte del libro de Isaías, ¿no? Donde se dice que el Señor borrará los pecados de su pueblo y hará con ellos una alianza nueva. Esos textos de renovación de la alianza aparecen frecuentemente en los profetas del Antiguo Testamento, porque hay varias renovaciones, porque Israel se caracteriza por esto: siempre ha sido desleal con el Señor que lo llamó, siempre, hasta el final. Y todo el tiempo la paciencia de Dios los vuelve a convocar y los vuelve a perdonar, más allá de que les hace sentir su ira, ciertamente, ¿no? Pues aquí dice: el Señor borrará los pecados de su pueblo y hará una alianza nueva. Esto Pablo lo refiere a la alianza que se hace con Cristo. Esta sí que es la alianza decisiva. Y allí sí que está el don del perdón de los pecados. Entonces ocurre este fenómeno, que el Mesías vino para los judíos. Los judíos se cierran al mensaje mesiánico y entonces el mensaje se abre a los paganos. La iglesia, que empezó siendo iglesia ex judeis, de judíos, pasa a ser iglesia ex gentibus, de paganos. Es tal cual. Las primeras comunidades eran hebreas, ¿verdad? Por ahí entraba algún judío que había estado, algún pagano que era ya prosélito de Israel, ¿no es cierto?, para el atrio de los gentiles y todo eso. Pero luego pasa a ser iglesia predominantemente de los paganos, como lo es ahora. También los judíos son una minoría ínfima, hay muchos judíos que se convierten, ciertamente, pero la iglesia es iglesia formada de las naciones, de todas las naciones. A mí se me ocurre entonces que quizá el Evangelio de Mateo ha sido escrito después que se ha producido esta escisión, después que la iglesia es mayoritariamente de judíos. Entonces Mateo puede decir esto, esta palabra de Cristo, para a todos, todas las naciones. Todas las naciones quiere decir los paganos. Aquí hay grandes misterios que tienen que ver con la teología de la historia, en los cuales yo no me puedo embarcar ahora, ¿no? En el primer viaje apostólico, Pablo funda la comunidad de Antioquía de Pisidia, no Antioquía de Siria, sino en el Asia Menor, ¿no? Allí los discípulos por primera vez son llamados cristianos, Christianus. Por primera vez en Antioquía, en esa comunidad que no era muy grande, los cristianos son llamados cristianos. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, Pablo y Bernabé van
Antioquía predican en la sinagoga 2 sábados seguidos. La primera vez, dice el texto, los siguen muchos judíos después, ¿no? Van detrás de ellos. La segunda vez, marca San Lucas, que es el autor de los Hechos, que estaba allí casi toda la ciudad, pero los judíos resisten a la predicación. Había una multitud allí, los judíos resisten a la predicación. Y entonces Pablo les dice: nosotros teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero ya que se consideran indignos de la vida eterna, nos pasamos a los gentiles. Eista etne, nos vamos a los étnicos, a los gentiles, a los paganos, a las naciones. Y realizan un gesto característico en Israel de sacudir los pies. Dejamos hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies. Quiere decir, no tenemos más nada que ver con ustedes. Allá se las arreglen. Bien, es interesante porque este episodio de Antioquía de Pisidia tiene que ver también con lo que ocurre poco después, en el segundo viaje apostólico de Pablo. Pablo va con Timoteo, esta vez de acompañante, no con Bernabé, y en Tróade. Tróade es una ciudad que estaba a unos 40 kilómetros de la vieja Troya. Y ahí Pablo una noche tiene un sueño, y en el sueño ve a un hombre de Macedonia que le dice: ven a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Entonces, ahí podemos decir que la palabra apostólica entra en Grecia, digamos un poco, entra oficialmente en Grecia, a Macedonia, y ahí funda Filipos, etcétera, las cartas a filipenses, tesalonicenses y demás. Ahora bien, empiezan a formarse, como digo, en esta iglesia ex gentibus, empiezan a formarse comunidades que se constituyen por gente venida del paganismo, convertida del paganismo. Y ocurre esto, que los vicios morales del paganismo y diversas formas de idolatría entran en la comunidad cristiana. Entonces, que hoy día pasen cosas atroces de contagio de la cultura vigente con la iglesia, con los creyentes, no es una novedad, en realidad ha ocurrido siempre, de una manera o de otra, ¿no? Pues allí Pablo, tanto en el primer capítulo de la carta a los Romanos, como en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, ¿no? Protesta severamente contra esta situación y hace una lista de los vicios que han entrado en la comunidad cristiana. En la primera carta a los Romanos, sobre todo, hace referencia a la idolatría de los paganos, ¿no? Por lo cual Dios dice los ha abandonado a pasiones ignominiosas. Pero luego eso entra en la comunidad cristiana. En 1 Corintios 6 hace una lista de vicios, ¿no? Y sobre todo son desórdenes sexuales. Entre ellos hay una palabrita muy interesante, capítulo 1 Corintios 6, 7 creo que es arsenokoitai, que suele traducir, las Biblias lo traducen como pervertidos o sodomitas. Arsenokoitai quiere decir varones que tienen coito con varones. Bueno, ustedes saben que eso es de máxima actualidad, ¿cierto? Bueno, Pablo dice que los de esa lista no heredarán el reino de Dios. Ya en las primeras comunidades cristianas, el cristianismo empieza a sufrir resistencias. En primer lugar, como hemos dicho, de los judíos. Y resistencias que llegan a la persecución sangrienta. La primera persecución sangrienta es por parte de los judíos. El primer mártir es Esteban, el protodiácono. Y luego ha habido siglos, los primeros 3 siglos, ¿no?, de mártires ejecutados por el paganismo, hasta la conversión de Constantino y la cristianización del imperio. Pero ocurre que cuando el imperio se hace cristiano, pero los emperadores apañan las herejías, protegen las herejías. Es algo terrible eso, ¿no? De ahí que los padres de la Iglesia tienen que ir afianzando la fe de los fieles, definiendo el dogma cristiano. Concilio de Nicea en el 325 contra Arrio, que negaba la divinidad de Cristo. Constantinopla el año 381 contra los subordenacionistas o modalistas que no reconocían la Trinidad como 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Éfeso en el 431 contra Nestorio, que decía que Cristo eran 2 personas, una persona humana y una persona divina, ¿no?, una especie de disociación de Cristo.
Luego Calcedonia, en el 351, contra los monofisistas que decían lo contrario, que Cristo era solo Dios, no hombre, que su naturaleza humana no era verdadera. Fíjense ustedes cómo la Iglesia en 4 siglos ha tenido que ir definiendo aquello que nosotros hoy día profesamos en el credo. Ahora bien, ¿esto es un proceso de la fe? Sí, es un proceso de la fe, pero en diálogo con la cultura. ¿Por qué pudieron los padres de la Iglesia formular así el dogma de la fe? Ahora lo vamos a decir enseguida, ¿no? Porque han acogido la metafísica griega. Entonces, el dogma de la fe se ha expresado en términos de la metafísica griega. Entonces, ocurre que además esta exactitud dogmática, a la cual se ha llegado con tanto sacrificio y tantos esfuerzos, impregna la cultura vivida de los pueblos cristianos, de los pueblos que se han cristianizado. Entonces se va formando, se va constituyendo una sociedad cristiana. Cuando hablamos de cultura cristiana, estamos pensando no en el orden académico, sino en la Weltanschauung, en la visión del mundo que tiene esa sociedad, ¿no? Y que comporta entonces la presencia de Dios en todas las realidades de la existencia, tanto las individuales como las familiares como las sociales. Bien, el desarrollo histórico de la cristiandad se ha dado en una doble versión, en Oriente y Occidente. Primero en Oriente, ciertamente, ¿no? Y esos concilios son concilios orientales, y luego va pasando eso a Occidente. El gran padre de Occidente es Agustín, y a partir de él entonces ya la teología, el pensamiento cristiano va construyendo todo lo que será después la civilización medieval. Pero hay que tener en cuenta esto, que a veces no lo recordamos. Y los papas modernos han hablado mucho de esto. La Iglesia tiene que respirar con los 2 pulmones, Oriente y Occidente. Y eso es así hasta el año 1054, cuando se produce este desdichado cisma, ¿no?, de separación de Oriente. Es una cosa que yo creo que tendría que recomponerse, porque realmente es allí donde está el origen de la Iglesia y de todo aquello que nosotros profesamos, de la fe y de la cultura cristiana, ¿no? ¿Qué ocurre después? Bueno, después que viene el imperio cristiano, a pesar de todas esas dificultades con las herejías y demás, ¿no?, se constituye como una realidad sólida y como una cultura que impregna la sociedad. Pero después vienen los bárbaros, que arrasan con todo. Han dejado cosas lindas, ¿no? Los góticos han dejado cosas lindas, las catedrales góticas tienen mucho que ver con eso, y hay otras cosas también en el románico ya anteriormente, ¿no? Pero después de los bárbaros, ¿qué pasó? Y el Occidente tuvo que ser reconstruido, y se reconstruye la Europa cristiana. ¿Y quién la reconstruye? Benito y sus monjes. Han sido los monasterios que se han ido difundiendo por todo el Occidente. Por supuesto que el monacato es oriental también, ¿no? Y allí es donde surgieron los primeros monjes. Pero eso pasa a Occidente con Benito, que es el gran padre del monaquismo occidental, y con un librito pequeñísimo así, la regla de Benito. No hacen falta tantos volúmenes. La regla de Benito ha construido Europa. Y eso con la difusión de los monasterios, porque el monasterio enseñaba a orar, a leer la escritura y a trabajar. Los monjes trabajaban y enseñaban a trabajar. Bueno, esos son elementos fundamentales de una cultura cristiana. Aquello que había dicho San Pablo a los tesalonicenses, el que no quiera trabajar, que no coma. Bueno, eso es algo que se ha aplicado rigurosamente a partir del monacato, ¿no?, en la sociedad cristiana. Es decir, que con sus altibajos, ¿no?, existió una christliche Weltanschauung, como dicen los alemanes, una cosmovisión cristiana que ha impregnado toda la Edad Media. Yo pienso que muchas veces se presenta la Edad Media con una uniformidad que no tuvo, ¿no? La Edad Media tiene muchos colores diversos en cada siglo, así que, pero de todas maneras podemos decir que en general allí hay una cierta solidificación de lo que es la cultura cristiana y esa cosmovisión cristiana. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a la situación actual? ¿Cómo pasamos, cómo podemos interpretar la situación actual? ¿A partir de qué? ¿No? Me parece que podemos acudir, para ayudarnos en esta interpretación, al planteo que ha hecho Benedicto XVI
en la famosa lección de Ratisbona, no sé si ustedes la tienen presente, el 12 de septiembre de 2006, en su viaje a Alemania, en la Universidad de Ratisbona, Benedicto hace no es un sermón, es una lección académica en una universidad, como universitario que él es, ¿no? ¿Y qué plantea? ¿Cuál es el problema que plantea? Plantea que la teología tiene con todo derecho su lugar en una universidad estatal. Vaya a decirlo uno a la UBA, por ejemplo, ¿no? En Ratisbona hay dos universidades, una católica y otra protestante. ¿Veis qué interesante? Eso es un hecho de la Edad Media. Todavía queda en Friburgo de Suiza una facultad de teología en la Universidad de Friburgo de Suiza a cargo de los dominicos. Esa es católica, porque es un cantón católico, Friburgo. Pero en Ratisbona hay dos. Eso ayuda a robustecer el argumento, ¿no? La teología tiene pleno derecho a entrar en la universidad. Entonces allí Benedicto traza una especie de historia a partir de este hecho. Él dice que la metafísica griega entró a formar parte de la fe cristiana. A ver, ¿qué es esto que usted está diciendo? Bueno, lo dice el Papa, ¿no? Lo ha dicho. La metafísica griega entró a formar parte de la fe cristiana. Yo he explicado, ¿no?, cómo ha sido posible formular el dogma cristiano, el dogma de la Trinidad, el dogma de la encarnación del Verbo, gracias a la metafísica. Los conceptos de persona y de naturaleza son fundamentales, pero son términos metafísicos, ¿verdad? Muy bien. Y también señala Benedicto como un drama que va a explicar la situación actual de la cultura, lo que él llama la deshelenización del cristianismo. Que el cristianismo empieza a rehusar esta filiación que tiene respecto de la metafísica griega. Y lo que pasa es que este es un análisis bien académico que hace, ¿no es cierto?, histórico. Entonces, él presenta, en primer lugar, un prólogo, en el caso de Juan Duns Scoto, siglo XV, ¿no?, principio del siglo XV, por el voluntarismo de Scoto, ¿no? El voluntarismo de Scoto, para el cual casi parecía un musulmán. Dios es una voluntad omnipotente, ¿no?, que hace lo que quiere y podía haber hecho todo al revés de lo que hizo. Nosotros no podemos pensar eso de ninguna manera, ¿no? Porque la creación es algo que está iluminado por la lógica divina, ¿no? Pero en cambio, en el pensamiento de Scoto no, es la voluntad divina nada más, no hay pensamiento. Y a partir de allí entonces se desencadena, el planteo de Lutero. Lutero, que había estudiado una teología nominalista con Gabriel Biel, que ha sido su maestro, ¿no?, y que procede del ámbito escotista después de todo, Lutero, con su principio de la sola escritura, liquida la metafísica. Hay cosas, hoy día cosas de Lutero, uno las lee y dice, pero si él oyera otra vez esto, se escandalizaría él mismo, porque son cosas aberrantes realmente. Y luego Kant es el gran filósofo del luteranismo. Y Kant lleva el planteo luterano a estos términos. Dice que para creer, él debe abandonar la razón. Bueno, allí se da entonces cómo el luteranismo ha llevado a una primera etapa de deshelenización. ¿Y entonces qué? Se va perdiendo el sentido de lo que es una naturaleza humana. Y eso lleva, por otra parte, a una etapa posterior. Benedicto señala muy bien lo que ha sido el protestantismo liberal a fin del siglo XIX, sobre todo formulado por exégetas, o más bien son filólogos de la Sagrada Escritura, por supuesto de impronta luterana y kantiana, que reducen el Evangelio a una realidad puramente moral. Jesucristo no era Dios, sino que era un gran maestro moral, como una especie de Sócrates redivivo, un avatar de la moralidad antigua, y entonces, no podemos hablar de la divinidad de Jesucristo, no podemos hablar de lo sobrenatural, es decir, del mundo de la revelación, de los sacramentos, de la fe, de la contemplación, etc., ¿no? Ese protestantismo liberal entra al campo católico en lo que se llamó el modernismo de principios del siglo XX, contra el cual reaccionó el Papa San Pío X en la encíclica Pascendi y en el decreto Lamentabili.
en esos dos documentos, San Pío X, refuta y además aplica sanciones contra el modernismo, en cierto modo lo liquida. Podemos decir que en cierto modo lo liquida. Pero en realidad el modernismo siguió subrepticiamente serpeando por el interior de la Iglesia. Ahora bien, en el discurso de Ratisbona, Benedicto dice que hay una tercera etapa de deshelenización, que es la actualísima, y es el hecho de buscar una nueva encarnación del cristianismo en las culturas no bíblicas, en el oriente no bíblico, por ejemplo, en el budismo. Y esto es algo que se ha difundido ya antes del 2006, digamos, ¿no? Yo recuerdo que en los años 90 eso ya estaba ahí en centros de espiritualidad católica, ¿no? que hacían cursos de yoga y empezaban a leer textos budistas y demás, sin advertir que el budismo es una cosa absolutamente incompatible con la fe, ¿no? Porque en el budismo no hay ser, no hay Dios. Dios es la nada. Dios, el ser y la nada son lo mismo, ¿no? Y el hombre se pierde en la nada. Ahora bien, esta manía de querer inculturar de nuevo el cristianismo en culturas no bíblicas, porque acá hay otra cosa también, ¿no? Una especie de antijudaísmo, de antisemitismo, pero el evangelio es semítico. Cristo predicaba en arameo, el pensamiento del evangelio es semítico. Entonces no se puede abandonar el pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico, ¿no?, que ha sido luego iluminado por la metafísica griega, ha dado la fe cristiana, la formulación de la fe cristiana. No es posible una nueva inculturación en una cultura no bíblica. Eso es lo que dice Benedicto, que ese sería el estadio actual de la deshelenización. Y eso explica mucho de los problemas que está viviendo la Iglesia y la sociedad actualmente. Sobre todo yo indicaría esto, me parece lo más importante: la crítica y el rechazo del concepto y la realidad de la naturaleza. Si hay algo fundamental hoy día es esto, la necesidad de reivindicar la realidad de la naturaleza. Fíjense, un concepto metafísico. Nosotros hablamos de naturaleza divina, hablamos de naturaleza humana. La naturaleza no es solo los árboles y la foresta de la Amazonia, o los animales, ¿no? Hay una naturaleza humana, así como hay una naturaleza divina, ¿verdad? Entonces, el concepto de naturaleza no se puede evacuar. Ocurre que, precisamente, hoy día no se acepta que exista una naturaleza. Esto lo vemos bien claro en lo que se llama perspectiva de género. Habría que decir más bien ideología de género, porque la perspectiva es un modo de mirar las cosas, pero esto es una construcción perfectamente armada, y que quiere dar respuesta a todo. En la ideología de género se desposan el constructivismo filosófico, gnoseológico, mejor dicho, psicológico, sociológico, es decir, no hay nada dado, todo es construcción. No hay nada dado, todo es construcción. Como decía Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, mujer no se nace, se hace. Ella decía que la mujer es una construcción cultural, un intermedio entre el macho y el castrado. Yo no sé si a las mujeres les gusta esa definición, pero me parece que no es muy honrosa, ¿no? Bueno, pero esta es la cuestión, ¿no? La abolición de la naturaleza lleva a esto, a que el constructivismo, además, en la ideología de género, se desposa con la dialéctica marxista. La ideología de género es dialéctica, es decir, el varón y mujer son realidades enfrentadas, no están hechos el uno para el otro. Fíjense que en el Génesis aparece algo muy lindo, ¿no? Cuando Dios, hablamos del Génesis, estos términos son míticos, obviamente, habría que entenderlos de otra manera, pero son símbolos maravillosos, y además ancestrales en la humanidad. Cuando Dios crea a la mujer, que la saca, es la varona, que es formada del varón. Esta se llamará varona porque ha sido formada del varón. Bueno, y entonces, ¿qué hace? Se la muestra, se la da, y Adán la recibe. En la Catedral de Monreale, Sicilia, ¿no?, que es una cosa maravillosa, toda la Biblia en mosaico dorado, ¿no?, está el panel de la creación del hombre. Allí Dios aparece como Jesucristo, porque es una iglesia del siglo XII, de estilo árabe normando. Ahí trabajaron musulmanes, y hay signos musulmanes en el techo, ¿no? Entonces
los musulmanes no representan a Dios. Y la iglesia antigua no representaba al Padre. Esa imagen del Padre, que es un anciano de barba blanca, eso es muy tardío, ¿no? Entonces, allí, en Monreale, Dios es Jesús. Los mismos, la misma persona, los mismos hábitos que encontramos en la vida temporal de Cristo están allí en la época precristiana, solo que no tiene la aureola, que eso sí va a aparecer en el momento histórico, ¿no? Entonces, el panel de la creación del hombre es admirable, porque aparece Dios, que es Jesús, y Adán, que tiene la misma cara de Dios. Y de la boca de Dios sale un rayo a la boca de Adán, que es el soplo del Espíritu, ¿no? En el panel siguiente, la creación de Eva, que sale entera del costado de Adán. Y en el siguiente, Jesús la toma de la mano y se la lleva, y Adán hace así. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará varona porque ha sido formada del varón. Esa es la realidad bíblica, ¿ven? Con esos símbolos está diciendo maravillosamente lo que es la naturaleza humana, la naturaleza de la persona varón, la naturaleza de la persona mujer. Hemos hablado del modernismo, que tiene que ver con esa última etapa o penúltima etapa de deshelenización del cristianismo, ¿no? Y yo decía que, de algún modo, el modernismo, a pesar de la condena de Pío X y de cómo sufrió un parate, ¿no? Ha continuado un poco subrepticiamente en la Iglesia. Tal es así que en 1950 el Papa Pío XII publicó la encíclica Humani Generis, donde denunciaba errores teológicos que se difundían en ese momento y que subieron a superficie después, ¿no? Con ocasión del Vaticano II. Con ocasión del Concilio Vaticano II hubo allí un revuelo, ¿no? De una especie de revolución del pensamiento y un intento de saltar por encima de la gran tradición de la Iglesia. Cuando se habla del Vaticano II, yo creo que hay que pensar en tres facetas. Cuando dice el Concilio Vaticano II, ¿qué es? En primer lugar, el acontecimiento histórico. Desde su convocatoria por Juan XXIII, la preparación de los esquemas, las primeras reuniones, luego la realización de las sesiones conciliares con todas las discusiones que hubo y la aprobación de los documentos, todo eso, ese promedio histórico. ¿Qué significó históricamente el Vaticano II en la Iglesia? Yo creo que ese juicio lo tendrán que emitir los historiadores dentro de 100 años. ¿Para qué sirvió en la Iglesia? Así como nosotros hoy día podemos hablar de Trento o del Vaticano I, ¿no es cierto?, con una perspectiva, los historiadores además lo han estudiado muy cuidadosamente todo eso, yo creo que también eso se sabrá más adelante. La segunda dimensión que yo veo son los textos. Eso es el concilio. El concilio son los textos aprobados por casi unanimidad. Digo casi porque los votos en contra han sido muy pocos. El documento que tuvo más votos en contra fue 100 y pico, entre 2000, 100 y pico, que creo que fue el de los medios de comunicación o una cosa así, pero 3, 4 votos en contra, eso es nada. Los textos son el concilio. Entonces, ¿qué es el concilio? Lea usted lo que dice el concilio, ¿no? He tenido yo una bagarre con el embajador Valdés, que ha dicho que yo soy un troglodita, no sé, dijo un antidurillano, no sé qué. Bueno, yo hoy grabé algo dedicado a él. Le digo, mire, ¿usted leyó el Concilio Vaticano II? La Constitución Conciliar Gaudium Spes, número 51, dice que el aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Porque él dice que va a haber un enjuague, ¿no? Pero los peronistas son así, todo esto se arregla con enjuagues. Entonces, un enjuague que el Papa entonces finalmente va enseguida a la Santa Sede de un comunicado diciendo que de ninguna manera se puede ocurrir. La Conferencia Episcopal Argentina también. ¿No? Es un disparate, ¿no? Pero eso es porque no saben qué es el concilio, no han leído el concilio. Y eso lo digo también para los anticonciliares, para los sedevacantistas y todos esos disparates que andan circulando por ahí. No han leído el concilio. Y no se dan cuenta de que eso está claro desde por lo menos del siglo V. San Vicente de Lerins, en su Commonitorio I, dice que hay una evolución de la doctrina católica.
una evolución, pero que ese desarrollo es homogéneo. Dice, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu, eademque sententia. Es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, en la misma formulación. Entonces, la evolución de la doctrina católica hace que ésta sea siempre la misma y siempre nueva, siempre actual. Entonces, va a dar respuesta a las situaciones de cada época y entonces va a iluminar las distintas situaciones de la cultura secular, pero es siempre la misma. Entonces, no se advierte que el Vaticano II, como decía Benedicto XVI, debe ser leído a la luz de la gran tradición de la Iglesia. Así expressis verbis lo decía, ¿no? A la luz de la gran tradición de la Iglesia. Entonces uno ve esa continuidad, ¿ve? Y ve cómo esa continuidad ilumina la situación de hoy. Es decir, los documentos del Concilio están expresados con un lenguaje que se puede entender hoy. Por lo menos se podían entender 60 años atrás. No sé por qué, como he dicho ya, no se acepta la realidad de la naturaleza ni nada. Y este embajador ante la Santa Sede dice que en fin, después el Papa va a arreglar con el presidente, va a asunto del aborto. Realmente, es patético todo esto. ¿El presidente electo buscó la justificación del aborto, Santo Tomás? Sí. Al presidente electo también le he dedicado un artículo en el diario El Día, porque él pretende que Santo Tomás era abortista. Le dije, se nota que no ha visto ni por las tapas un libro de Santo Tomás. En ese artículo yo pongo todos los textos de Santo Tomás, etc. Ahora eso llevaría mucho tiempo, pero esta es la cuestión. Entonces no se advierte este hecho, ¿no? Que fe y cultura son realidades que están continuamente coordinadas, y eso es el espíritu católico. Lo contrario es el protestantismo. Lo contrario es Kant y Lutero. Lutero, la Biblia sola, no la cultura, no la humanidad, no la Hélade, no la metafísica griega. Y lo mismo que Kant. Si yo, para tener fe, yo tengo que abandonar la razón. No es eso. No. El catolicismo es la síntesis, el desposorio de la fe y la razón. Y la metafísica griega ha entrado a formar parte de la fe cristiana. Eso parece una observación muy audaz, ¿no? Pero es realmente extraordinaria y permite juzgar cuidadosamente de las realidades de hoy, de los problemas de hoy, ¿no? Bueno, y la tercera dimensión del concilio es lo que se ha llamado el espíritu del concilio. Ahora bien, el espíritu del concilio ha sido combatido por Pablo VI arduamente durante 10 años. Ustedes leen las catequesis de Pablo VI, sobre todo a partir del año 68. En el año 68 ese papa publicó la encíclica Humanae Vitae, que fue rechazada hasta por conferencias episcopales, la alemana, la austríaca, la belga, la francesa. El famoso cardenal Martini, hasta en su último libro, Conversaciones Nocturnas en Jerusalén, poco antes de morir, que murió hace poco, insiste todavía en contra de Humanae Vitae. ¿Se cuenta? Lo que ha sufrido Pablo VI no tiene nombre. Y las catequesis del 68 al 78 son admirables, y es refutando todo el tiempo el espíritu del concilio, lo que se llamaba el espíritu del concilio, un falso espíritu del concilio, ¿verdad? Y bueno, esa cuestión es muy seria porque ha continuado hasta hoy. Miren ustedes cómo no solo Pablo VI, sino aquellos teólogos de avanzada que fueron de algún modo los responsables de la vuelta a las fuentes que propuso el concilio, Balthasar, Congar, Delubac, Bouillet, Maritain publicó en el año 68, al año siguiente, el 67, un libro, El campesino del Garona, que es un libro además maravillosamente escrito, donde dice, un viejo laico se interroga sobre los problemas del tiempo presente, ¿no? Es una cosa admirable, donde también hace polvo todo este asunto del espíritu del concilio. Pablo VI, en el año 68, promulga el año de la fe, publica el credo del pueblo de Dios, es decir, la intención de sostener la fe en un ambiente que era absolutamente impensado. Para eso, la locura fue de esos años, ¿no? No sé si ustedes han oído lo que el cardenal Robert Sará ha escrito. El cardenal Sará es el prefecto de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Tiene 3 libros magníficos. El primero se llama Dios o Nada, el segundo La Fuerza del Silencio, y este se llama
La noche se acerca y cae el día. Está en castellano y no me acuerdo bien el título en castellano, ¿no? Pero bueno, lo que dice es esto: la iglesia está entrando en la noche. La iglesia vive en las tinieblas. Es algo semejante a lo que decía Pablo VI. Pablo VI llegó a decir que el humo de Satanás entró en la iglesia de Dios. Eso es terrible. Nosotros esperábamos una floreciente primavera y sobrevino un crudo invierno. Él, que ha sido el hombre que cerró el concilio, ¿no? Y nadie pudo decir que Pablo VI era un retrógrado. Lo que dice el Canal Sará aquí es extraordinario, ¿no? Dice que la crisis actual, y que se desencadenó furiosamente después del Vaticano II, viene de muy atrás. Ahora, ciertamente, el Concilio Vaticano II fue seguido de una crisis profunda y universal de la Iglesia. El posconcilio, dice, no fue el ideal esperado. Y ahí cita a Maritain, en este libro, El campesino del Garona, la fiebre neomodernista, muy contagiosa, por lo menos en los círculos llamados intelectuales, según la cual el modernismo de tiempos de Pío X no era más que un modesto rumor al lado de esto. Es decir, fíjense, fue una cosa peor que el modernismo de principios del siglo XX, ¿no? Y que Maritain hace una descripción señalando que se trata de una apostasía inmanentista, ¿no?, en preparación ya de los años anteriores, y que con ocasión del concilio sale a luz y acelera la manifestación mentirosa de un espíritu del concilio, un falso espíritu del concilio. Ahora, el Canal Sará, siguiendo este hilo, dice que en esta época, en la actual, muchos cristianos, y en particular sacerdotes, han conocido una crisis de identidad adolescente. Todo el mundo sabe que en esos años han salido miles de sacerdotes, miles de religiosos han abandonado su consagración, ¿no? Y que nosotros, que somos hijos de la Iglesia, sin mérito ninguno, somos simples herederos del tesoro de la fe. Estoy traduciendo. La verdad de la fe nos ha sido transmitida para que nosotros la guardemos y para que vivamos de ella. A este respecto, nosotros somos deudores insolventes respecto de nuestros padres. Recibir el tesoro de la tradición supone un espíritu filial. Somos, de alguna manera, enanos subidos a los hombros de gigantes. Pero somos sobre todo deudores de Dios. Conscientes de nuestra indignidad y nuestra debilidad, lo contemplamos con gratitud, y poniendo en nuestras manos el tesoro de la vida divina, que son los sacramentos y el credo, le damos gracias, ¿no? ¿Y cuál debe ser entonces nuestra reacción ante una generosidad divina frente a nuestra miseria? Lo único que nos queda es participar, compartir la herencia recibida y transmitirla. Esta es la cuestión. ¿Ven? Entonces, ¿qué hace uno? Se acobarda, se repliega, empieza a protestar, reza, llora, habla. Y no se enrosca sobre sí mismo, sino que, sin miedo alguno, trata de formarse cada vez mejor y de compartir esa fe que tenemos, con humildad, con temperancia, yo diría con prudencia, ¿verdad? Pero esto es fundamental. Voy concluyendo en esto, ¿no? He hablado ya de la continuidad de la tradición, que es evolutiva, pero que es una evolución homogénea. En la heterogeneidad está el error, en la heterogeneidad está la herejía. Hace muchos años, creo que en los años 50, el padre Marín Sola, un dominico español, publicó un libro, La evolución homogénea del dogma católico. Es una maravilla. La evolución, un teólogo tomista, ¿no? La evolución homogénea del dogma católico. Entonces, no me asusta la palabra evolución, no me asusta la palabra progreso. El progresismo es otra cosa. La doctrina cristiana progresa, en el mismo dogma, en el mismo sentido, en la misma afirmación, como decía ya San Vicente de Lerens. Ahora bien, tres cuestiones de actualidad, de máxima actualidad. La primera se refiere a la relación entre el orden temporal y la fe cristiana, la vida divina y la institución eclesial. Digamos,
el orden temporal debe tener alguna orientación hacia Dios o no, o debe ser absolutamente autónomo. Yo leo unos textos del Vaticano II. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en el número 37, cita un pasaje de la primera carta a los Corintios: todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Quiere decir que todo es vuestro, todo el orden temporal es nuestro, pero nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Así que todo apunta allí, apunta a Dios. Y luego en la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, hay pasajes interesantes referidos sobre todo a la vocación de los laicos, porque la gestión del orden temporal no es cosa de los curas. El clericalismo es una cosa funesta, que cada tanto asoma. Es cosa de los laicos. Dice así, en el número 31, Lumen Gentium: a los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. O sea que los asuntos temporales no son ajenos al orden divino, tienen que ser ordenados según Dios. Otro texto, en el mismo número: es papel de los laicos, en las estructuras humanas, conocer la íntima naturaleza de todas las criaturas, la íntima naturaleza de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios. Todas las criaturas están ordenadas a la gloria de Dios. Sigo. Tengan presente que en cualquier asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, dado que ninguna acción humana, ni siquiera en el orden temporal, puede sustraerse al imperio de Dios. Otro más. Así como ha de reconocerse que la ciudad terrena, justamente entregada a las preocupaciones del siglo, se rige por principios propios, con la misma razón se debe rechazar la funesta doctrina que pretende construir la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión. Además, en el decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los seglares, todo es cuestión de los laicos, no de los curas, dice: es obligación de toda la Iglesia trabajar para que los hombres se capaciten a fin de establecer rectamente todo el orden temporal y ordenarlo a Dios por Jesucristo. Hay que instaurar el orden temporal de tal forma que, salvando íntegramente sus propias leyes, se ajuste a los principios superiores de la vida cristiana. Instaurar el orden temporal, como el lema de San Pío X decía: instaurar todas las cosas en Cristo, que es una expresión paulina, por otra parte, ¿no? Hago una digresión que me parece que es interesante y que complementa lo dicho, ¿no? El historiador Loris Sanata, que es un profesor de la Universidad de Bolonia, escribe frecuentemente en La Nación. En sus artículos de La Nación se ha cansado de decir que la Conferencia Episcopal Argentina sigue aferrada al mito de la nación católica. Yo he participado 25 años de las asambleas plenarias de la Conferencia Episcopal Argentina. Nunca he oído a ningún colega abogar por una patria católica, por una nación católica. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque la recuperación de la democracia también ha conquistado las conciencias episcopales, pero la mayoría, ¿no? Esto que dice Sanata es un disparate, y además es contra el concilio, porque el concilio me está diciendo que todo el orden temporal debe estar dirigiéndose a Dios, y por tanto la religión tiene algo que decir aquí. A propósito de esto, Sanata trataba la cuestión del artículo 2 de la Constitución, ¿no? Y ahora se ha puesto en boga porque parece que el episcopado va a renunciar a la limosna de 130 millones de pesos, 0,005 del presupuesto nacional que da el Estado para sostener el culto católico. Bueno, una frase de Juan Bautista Alberdi que es extraordinaria, porque Alberdi es el autor de las bases, ¿no? Ha dicho: ¿cómo un Estado va a sostener un culto que no es el suyo? Pues quería decir que la Iglesia la Argentina es un Estado católico, eso decía Alberdi, más allá de lo que haya pasado después, y esto habría que discutirlo en su propio ámbito, ¿no es cierto? Pero esta es la cuestión. Entonces, según el concilio, los laicos deben trabajar para que el orden temporal acepte los principios fundamentales de la religión. Por lo menos, diría yo, el orden natural. Ese es el primer estadio, en todo caso, en que tenemos, sobre todo, conversar con aquellos que no tienen fe, pero pueden
reconocer que esto es así. Miren, yo estoy en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Allí hay católicos, hay judíos, hay personas que no tienen religión. Sin embargo, 2 declaraciones sobre el aborto unánimes han salido de allí, excelentes. ¿Por qué? No, porque se reconoce que existe un orden natural, ¿no? Es el primer estadio de diálogo, en todo caso, hoy día. Después vamos a hablar. El discurso del Areópago en San Pablo, no sé si ustedes lo tienen presente en el libro de los Hechos, ¿no? San Pablo es el lugar donde los filósofos discutían, estoicos y epicúreos, qué sé yo. Entonces, él va y quiere hacer una captatio benevolencia. Había recorrido la ciudad, estaba horrorizado por todos los templos, los altares paganos y no sé qué, pero encontró un altar que decía esta inscripción: Agnosto Theo, al Dios desconocido. Y entonces le dice: atenienses, miren cómo los capta, ¿no? Atenienses, yo veo que ustedes son los hombres más religiosos que existen, porque recorriendo sus monumentos sacros he visto uno dedicado al Dios desconocido, a ese Dios que ustedes dan culto sin conocerlo, que es el que hizo el cielo y la tierra, es el que yo le vengo a anunciar. Y ahí desarrolla una especie de teología natural. Ahora, el problema, ahí lo escuchamos muy atentamente. Después resulta que cuando sale con ese Dios es el que ha enviado a Jesucristo murió y resucitó, ahí cuando oyen hablar de la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces le dicen, bueno, otro día te escuchamos hablar de eso. Sin embargo, ahí ya conquista a 2 cristianos, Dionisio y Dámaris, que lo siguen, ¿verdad? Hoy habría que empezar por un discurso del Areópago, hacer reconocer que existe una naturaleza, eso sería fundamental, en primer lugar. Y yo creo que en ese campo, incluso ecuménicamente, uno puede hablar con evangélicos, los evangélicos en el asunto del aborto la tienen más clara que nosotros, y son más peleadores, incluso con algunos judíos, con musulmanes también, ¿no? Ante un problema así, que es para toda la comunidad argentina, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y convocar precisamente a gente que puede tirar para el mismo lado. Bien. Entonces esto era lo primero que quería decirles acerca del ordenamiento de la vida social, digamos así, ¿no? Y de la posibilidad de que haya una organización social que respete los valores superiores de la religión. La segunda cuestión es las orientaciones equívocas que ha habido en la Iglesia desde los años 70 y que se han ido sucediendo. En los años 70, la famosa teología de la liberación, los curas del tercer mundo, la infiltración marxista en la Iglesia, sobre la cual habló maravillosamente el mártir Carlos Alberto Saccheri. Eso tuvo su vigor. Es verdad que durante el pontificado de Juan Pablo II, la Congregación de la Fe, que presidía el cardenal Ratzinger, sacó una instrucción magnífica sobre esto, ¿no? Poniendo los puntos sobre las sillas. ¿En qué sentido se va a hablar de liberación, ¿no? Y cómo no se puede identificar una liberación temporal con la salvación cristiana. Bueno, la teología de la liberación tuvo su vigor, su tiempo, su periodo. Hoy día yo creo que eso ha caído enormemente. En todo caso, hay otras formas, qué sé yo, podríamos decir, una especie de peronización de la fe, eso sí existe, ¿no? Eso existe. Bueno, la sociedad argentina es una sociedad malsanamente peronizada. Entonces, nada raro que los católicos se peronicen también, ¿no? Desgraciadamente, como decía el general, acá somos todos peronistas. Hay que canonizar la Evita. Entonces, ven, este ha sido un problema muy grave en la Iglesia y en la Iglesia argentina, ¿no? La infiltración marxista. Los montoneros, ¿dónde salieron? Salieron de la Acción Católica, del nacionalismo católico, ¿no? De la pastoral universitaria, etcétera, etcétera. Luego, en los años 80, hasta los 90, ¿no? Lo que tuvo florecimiento fue lo que se llamaba la New Age, ¿no? La New Age. Eso viene del mundo global y sobre todo de los Estados Unidos. Todos esos disparates vienen de Estados Unidos. Y allí, ¿qué era eso, no? Y era una especie de gnosis también, ¿no? Que la fe, en todo caso, tiene que incorporarse a un movimiento mayor, superior, ¿no es cierto?, a otra edad. No es la edad cristiana ya, es de suyo una edad postcristiana.
Y además revestían eso de un barniz religioso incluso, de un barniz religioso. La New Age ha sido una verdadera religión que ha tenido sus gurúes, ha tenido sus formas musicales, literarias, etcétera, ¿no? Y ha sido muy fuerte en algún momento. Yo creo que hoy día también eso está un poco caído. Hay otra cosa hoy día, me parece, ¿no? Algo semejante a lo que decía allí el cardenal Sará acerca de esa crisis. La problemática más reciente, yo creo que tiene que ver. Bueno, la New Age estaba vinculada a esa fascinación por el Oriente extrabíblico que decíamos, ¿no es cierto?, que es la última etapa de la deshelenización del cristianismo, una nueva inculturación en ese mundo y demás. Pero yo creo que hoy día eso está bastante desautorizado. Yo veo, en tercer lugar, por último, ¿no?, la problemática más reciente, y que es una especie de nueva gnosis, un humanismo antropocéntrico, sin Dios, relativista, ¿no?, y que gnosis en este sentido, ¿no? Ha habido gnosis desde el siglo III y a lo largo de toda la historia ha habido momentos gnósticos. La elaboración de una forma, gnosis quiere decir conocimiento, de una forma de conocimiento que se sobrepone a la fe, que es superior a la fe. En todo caso, la fe tendría que plegarse a ella. Hoy día existe un revivir de la gnosis, en este sentido, que la fe cristiana y la acción de la Iglesia y su misión deberían incorporarse a una acción más vasta que incorporara a todos los movimientos culturales y a todas las religiones, para obtener ¿qué? Un ensanchamiento de las fronteras de la conciencia universal de la humanidad, la fraternidad universal. Es decir, una gnosis masónica. Entonces es curioso que uno encuentra en algunos ámbitos de la Iglesia y en algunos escritos dichos como estos, ¿no? Hay una nueva sabiduría a descubrir y acrecentar a través del diálogo con las diferentes expresiones culturales, acompañándolo con sinceridad y solidaridad por los hombres y mujeres de todos los pueblos y de todas las culturas. La Iglesia ha entrado en una nueva etapa de su misión, ha revolucionado en cierta medida el estatuto de la teología, la manera de hacer y pensar creyente. Y la meta es la construcción de un humanismo nuevo, el cual permite al hombre moderno hallarse a sí mismo. Ya no nos hallamos en Cristo, nos hallamos a nosotros mismos. Una valiente revolución cultural, un cambio radical de paradigma. No vivimos solo una época de cambio, sino un verdadero cambio de época. Se trata, en definitiva, de cambiar el modelo de desarrollo global y de redefinir el progreso. El Evangelio y la doctrina de la Iglesia están llamados hoy a promover una verdadera cultura del encuentro en una sinergia generosa y abierta hacia todas las instancias positivas que hacen crecer la conciencia humana universal. La gnosis masónica es esto, ¿no? Un encuentro entre todas las culturas auténticas y vitales, gracias al intercambio recíproco de sus propios dones en el espacio de luz que ha sido abierto por el amor de Dios para todas sus criaturas. Es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas. Yo creo que sí, hay que llegar allí, pero hay que llegar allí para evangelizarlo, ¿no? La misión de la Iglesia sigue siendo siempre esta: vayan por todo el mundo, hagan que todas las naciones, pantata etne, sean discípulas mías, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Ahí está la cuestión. Ahora resulta que este relativismo antropocéntrico que pone al hombre en lugar de Dios, y que en lugar de marchar hacia Dios, que esa es la misión de la Iglesia, llevar a los hombres al cielo, ¿no? En lugar de marchar hacia Dios, lo que quiere es adorarse a sí mismo, ponerse en el lugar de Dios. Bueno, eso está destinado a la perdición. Y eso es lo que el cardenal Sará dice que significa la noche de la Iglesia. La Iglesia entra en su noche si esto empieza a arraigarse y a difundirse en los ambientes católicos. Aquí se ve entonces la cuestión de la fe y la cultura, lo cual aparece bien claro en el orden ético, si ustedes quieren, ¿no? Aquella frase de
de Jean-Paul Sartre, si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Es muy interesante eso. Y yo la daría vuelta y diría, si todo está permitido, eso quiere decir que Dios ya no es la referencia de la conciencia ética de la humanidad. Eso es lo que pasa. Claro, ahora hay otra nueva conciencia, digamos así, de una fraternidad universal, etcétera, pero no tiene que ver con los mandamientos de la ley de Dios. A propósito de eso, es interesante, yo he observado, ¿no?, cómo hoy en la predicación, en la catequesis, en la enseñanza de la teología, a lo mejor en los niveles inferiores, no se habla de los mandamientos de la ley de Dios. El catecismo de la Iglesia Católica, en realidad, hace un comentario maravilloso de los mandamientos. Y sobre todo, ¿cómo va a hablar del sexto mandamiento? Dígame usted. Especialmente no de ese. Bien, ¿qué hacemos? ¿Lloramos? Sí, no vendría mal, hagamos penitencia, recemos, pero también hay otra cosa que a mí me parece de máximo interés. Ha aparecido hace poco un libro de un periodista americano, de Benedict Hobson, creo que está en castellano también, dice, una estrategia para cristianos en una nación post-cristiana. Y esto empieza a funcionar en Estados Unidos. ¿Por qué la opción Benito o la opción benedictina? Porque él toma como paradigma, y yo he referido a eso, la recreación de Europa por los monasterios benedictinos. Entonces hay que rehacer eso. No solamente difundir monasterios, pero está hecho para laicos, ¿no? Grupos de laicos que se reúnan ¿para qué? Para estudiar la doctrina de la fe, para estimularse en la búsqueda de la santidad, y que eso lo multipliquen, y se forme otro, y otro, y otro, y después entren en contacto unos con otros. Ahí está. Una estrategia para cristianos en una nación post-cristiana. ¿Qué vamos a hacer si no? Rezar, sí, llorar también, pero ¿y no vamos a hacer nada más? No, acá hay una cosa a construir, una estrategia para cristianos en un mundo post-cristiano. ¿Que estamos en un mundo post-cristiano? No me cabe la menor duda. ¿La Argentina también? Sí, la Argentina también. Yo suelo decir, la Argentina es un país de paganos bautizados. ¿No? Bueno, ahí yo creo que hay que desarrollar una estrategia, ¿no?, para recuperar el cristianismo de esta nación. ¿Cómo se hace? Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y por qué no empiezan los obispos? No es asunto mío ya, que yo soy un emérito. Yo creo, y esto lo dice muy bien, les recomiendo este libro, es un asunto de los laicos. Aquí ha habido en la Argentina 2 momentos históricos que no se han vuelto a repetir jamás. Primero, los últimos años del siglo XIX. Los años 80 del siglo XIX, una playa de laicos, Estrada, Goyena, Pizarro, Achával Rodríguez, Emilio Lamarca, que han hecho política además, ¿no? Eran hombres bien formados en Francia por lo general, ¿no?, y un poco con el liberalismo católico francés, pero han dado la lucha contra el laicismo. ¿Cuántos obispos había en la Argentina en 1880? 4 o 5 serían nada más. No tenían nada que ver con los obispos. Sí, lo hicieron ellos. Bueno. Otro momento, los años 20 a 40, los cursos de cultura católica. Allí fue una cosa de un brillo extraordinario en la filosofía, en el arte, en la ciencia, en la literatura. Borges participó de allí. Ellos trajeron a Ortega y Gasset, que estuvo 2 años en la Argentina. Ortega, no sé, sí era católico Ortega, pero no era un pensador ultracatólico, qué sé yo, ¿no? Ortega nos dejó esa frase tan linda que todos conocemos, argentinos a las cosas. Bueno, eso lo hicieron los cursos de cultura católica. Nunca más hubo eso, nunca más, se acabó. Bueno, ¿eso se puede recrear? Yo creo que sí, Y en los cursos no había curas prácticamente, había algunos curas un poco detrás, pero no, eso es cosa de laicos. Entonces, bueno, yo les dejo esta inquietud.